En una cumbre de alto nivel destinada a unir a África, el presidente Tinubu intentó humillar a Ibrahim Traoré ante el mundo. Pero lo que hizo Traoré a continuación lo cambió todo. Pero antes de continuar, asegúrese de suscribirse a este canal, un canal que revela el poder, la dignidad y la fuerza silenciosa del verdadero liderazgo africano. La lluvia caía suavemente contra las ventanas tintadas del aeropuerto internacional Nnamdi Azikiwe de Abuja mientras un todoterreno militar negro avanzaba por la pista. Ibrahim Traoré salió lentamente, vistiendo su uniforme con silenciosa confianza, sus botas golpeando el suelo mojado con deliberada calma. No se intercambiaron palabras, no se hicieron gestos, solo el sonido de la lluvia y la comprensión tácita de que esta visita no era como las demás. No fue diplomacia. Fue una declaración. Se suponía que la cumbre de ECOIS tendría como objetivo la unidad y la reconstrucción de la confianza en toda África Occidental, pero ya nadie creía en eso. Tras puertas cerradas, las alianzas estaban cambiando. Los viejos poderes estaban apretando su control. Los susurros llenaron las salas de conferencias del Hilton. Nigeria, liderada por el presidente Tinubu, estaba presionando para que se impusieran nuevas sanciones contra Burkina Faso, Mali y Níger. Y ahora, cuando Traoré entró en ese espacio, cada paso que daba resonaba más fuerte que los discursos que aún estaban por pronunciarse. Su ministro de Asuntos Exteriores se inclinó y susurró: «Dicen que Tinubu te llamó chico con una pistola y sin mesa donde sentarte». Traoré no parpadeó. «Entonces construiremos nuestra propia mesa», respondió con calma, mientras continuaba su paso por el pasillo de mármol. Flanqueado por el ministro de Defensa, Kasum Koulibaly, y el asesor económico, Ibrahim Balem, entró en la sala de la cumbre con tranquila resolución. Los delegados de Guinea y Marley asintieron respetuosamente. Pero los representantes de Nigeria miraron hacia otro lado, con los ojos fijos en cualquier cosa menos en el hombre que ya habían decidido aislar. El presidente Tinubu se encontraba cerca del centro de la sala, rodeado de trajes elegantes y risas forzadas. No saludó a Traoré, ni siquiera una mirada. En cambio, se rió un poco más fuerte, como para recordarle a la sala quién sostenía todavía el micrófono. Pero al otro lado del pasillo, Ibrahim permanecía inmóvil, alto, orgulloso y sereno. Se inclinó ligeramente hacia su ayudante y susurró: «Esta cumbre no será recordada por lo que se diga, sino por lo que se revele». Y en ese momento comenzó el verdadero encuentro. El salón de la cumbre estaba decorado con banderas y adornos dorados y se oía el suave zumbido de los auriculares de traducción y el susurro de los documentos pulidos. Los líderes tomaron asiento en la larga mesa de caoba. Sus placas con sus nombres brillaban bajo la suave luz. Cada movimiento estaba calculado, cada mirada un mensaje. Y sin embargo, nadie estaba preparado para lo que estaba por suceder. El presidente Tinubu se ajustó las gafas, se inclinó hacia el micrófono y sonrió, pero no era el tipo de sonrisa que daba la bienvenida a la paz. Fue un discurso agudo y lleno de arrogancia. El liderazgo, comenzó, con voz cálida pero con ojos fríos, no es para niños uniformados que juegan. Revolución. Pertenece a quienes lo han ganado con la edad, la experiencia y los resultados. Una carcajada forzada surgió del rincón nigeriano de la sala. Un asistente reprimió una sonrisa. Otro murmuró en voz baja: «¡Guau!». Ibrahim Traoré no se movió. Sus manos permanecieron unidas sobre la mesa, su rostro ilegible, pero sus ojos, agudos, firmes, inquebrantables, se fijaron directamente en los de Tinubu. Sin parpadeo, sin sonrisa, solo presencia. Y en ese preciso instante, algo cambió. Tinubu hizo una pausa a mitad de la frase y tomó un vaso de agua que no necesitaba. La confianza en su voz se quebró solo por un segundo. El silencio que siguió no fue vacío. Era pesado. El tipo de silencio que no espera. «Habla». Al otro lado de la mesa, Mali Simigo se reclinó, poco impresionado. Madi Doumbouya, de Guinea, entrecerró los ojos ante el insulto. No fue solo un golpe a Traoré. Fue un ataque a cada soldado que se atrevió a defender a su nación sin esperar permiso. A medida que avanzaba la sesión, las voces volvieron a la formalidad. Se leyeron informes y se presentaron estadísticas. Pero la tensión persistía como el humo. Fuera de la cámara, los periodistas esperaban los fragmentos de audio. Allí dentro había ocurrido algo más poderoso. Ni un discurso, ni un voto, sino una mirada. Una mirada que hizo estremecer al hombre más poderoso de la sala, sin un solo ¿qué? Más tarde, cuando los ministros se reunieron en el pasillo, el ministro de Defensa de Burkina Faso susurró: «¿Quiere una reacción?», respondió Traoré sin levantar la vista. «Deja que siga hablando». Esa noche,
Mientras muchos delegados cenaban bajo candelabros de cristal y brindaban con vino importado, Ibrahim Traore caminaba solo por los oscuros pasillos del Hilton. Sus pasos eran deliberados y su mente aguda. No había respondido al insulto, ni con palabras, pero sabía que la respuesta ya había comenzado. No en el escenario, no a través de comunicados de prensa, sino en el silencio, donde el verdadero poder toma forma. El ministro de Defensa, Qasum Coulibaly, lo alcanzó cerca del ala ejecutiva. «Déjame ocuparme de esto mañana», instó. «Haga una declaración contundente. Demostremos que no nos doblegaremos». Pero Traore meneó la cabeza suavemente. «No hablamos», dijo. «Nosotros construimos». Y con esto, pasó junto a los ascensores, no hacia su habitación, sino hacia los tranquilos pisos de abajo, donde ninguna prensa podría seguirlo. A puerta cerrada, lejos de los micrófonos y de los focos, las salas reservadas a las delegaciones de Guinea y Marley brillaban con una luz tenue. En el dulce 409, Amy Goit se puso de pie y lo saludó con un firme apretón de manos. «Escuchamos lo que pasó», dijo. «La boca de Tinubu se mueve más rápido que sus políticas». Traore asintió una vez, tranquilo. «Entonces nos moveremos más rápido que ambos». Más tarde, en una reunión más pequeña con Madi Doumbouya de Guinea, se sentaron con nada más que un bloc de notas entre ellos. Las ideas fluyeron, rutas minerales compartidas, alineación defensiva, redes de comunicación independientes, todo fuera de eco a Z. Sin cámaras, sin titulares, solo mentes africanas trazando un futuro que no pidió permiso. Afuera, las luces de aguja danzaban sobre los tejados, ajenas al cambio que se desarrollaba en las habitaciones silenciosas. Lo que comenzó como un insulto personal se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Una oportunidad. Una alianza construida no sobre la indignación sino sobre una visión compartida. No impulsado por la represalia, sino por la resolución. A las 2 de la mañana, Traore regresó a su suite. Sus ministros se levantaron y esperaron ansiosamente. «No habrá represalias», dijo suavemente. «Ni mañana, ni nunca. No estamos aquí para reaccionar ante la falta de respeto. Estamos aquí para superarla». Por la mañana, el aire dentro de la Cámara del Eco era más denso que el día anterior. Los delegados murmuraban con cautela, tomando café a sorbos, consultando sus agendas, pero nadie mencionó lo obvio: el insulto de Tinubu y el silencio que le siguió. Ibrahim Traore llegó puntual. Sin sonrisa, sin séquito, solo presencia. Se sentó cerca del borde de la cámara, lejos de la mesa central donde Tinubu rió la noche anterior con invitados extranjeros. El mensaje era claro. Habían intentado aislarlo, pero habían subestimado el poder del silencio. Al otro lado de la sala, Tinubu se ajustó la corbata y continuó con su encanto habitual. Levantó una copa, bromeó con un embajador francés e hizo un gesto a un periodista cercano. Pero algo había cambiado. No en él, sino en la sala. Los mismos ministros que antes se inclinaban por cada palabra suya ahora miraban hacia otro lado. Y mientras Traore centraba su atención en una conversación discreta con el embajador de Sudán del Sur, ministro de Energía y enviado de Finanzas de Guinea-Bissau, algo nuevo se estaba gestando. Una coalición en ciernes, lejos de las cámaras. Durante la segunda sesión de la cumbre, Trudy tuvo la palabra. Se puso de pie lentamente, con calma, y habló con mesurada determinación. «La soberanía no es un tema de debate». Dijo que es un cimiento. Burkina Faso, Mali y Níger no se están separando de África. Nos estamos separando del control. Las palabras fueron suaves, pero a la vez tajantes. Sin ira, sin acusaciones, solo la verdad dicha con la suficiente claridad como para que las paredes se sintieran más cerca. Desde la fila central, Tinubu se removió en su silla. Levantó una mano e interrumpió: «Que hablen los adultos». La palabra partió la sala en dos, con algunos jadeos. Un asistente susurró: «¿De verdad dijo eso?». Las cámaras se acercaron, un destello del foso de los medios. Por un segundo, el tiempo se detuvo, pero Traore no respondió. No habló. Ni siquiera parpadeó. En cambio, cerró su carpeta, asintió una vez y volvió a sentarse. Sus ministros, con los puños apretados bajo el mantel, esperaban una señal que nunca llegó. Porque esa era la señal: moderación, disciplina, dignidad. Y en ese silencio, ocurrió algo irreversible, no en política, sino en percepción. El verdadero cambio no residió en las palabras intercambiadas. Fue la forma en que los hombres escuchaban. Y en el momento en que Traore se sentó, la pregunta a la mente de todos los líderes ya no era: ¿está listo? Era: ¿quién está realmente al mando aquí?
A las 8 de la mañana, mientras los delegados aún tomaban café en los pasillos, el presidente Ibrahim Traore hizo un gesto inesperado. Solicitó una pequeña sesión de emergencia, no en la sala principal, sino en una sencilla sala de reuniones detrás de la cámara. Nadie sabía de qué se trataba. Fuera. Pero quienes lo habían estado observando de cerca lo siguieron sin cuestionarlo. A las 9, la sala estaba llena. Delegados de Guinea, Malí, Níger, Chad e incluso observadores de Argelia y Sudán del Sur habían tomado asiento. Llegó la delegación nigeriana. Por último, con aspecto confundido. El presidente Tinubu no estaba allí. Había enviado a el ministro de Comercio. En cambio, permaneció callado, tenso, inseguro. Traore presidía la mesa. No alzó la voz. No hacía falta. Abrió una carpeta negra, sacó 3 documentos firmados y los colocó sobre la mesa. Esto no es un discurso, dijo. Es una decisión. 1 a 1. Los líderes se inclinaron hacia adelante. Lo que vieron en esas páginas lo cambió todo. Era un nuevo acuerdo comercial entre Burkina Faso, Mali y Guinea. Entraría en vigor de inmediato. Se trataba de minerales, rutas de transporte y apoyo a la defensa. Y estaba completamente fuera del alcance de ECOWAS. No había bancos franceses involucrados, ni dependencia de divisas, ni aprobación de Abuja o Accra, solo 3 naciones africanas eligiendo juntas su propio rumbo. El ministro de Comercio nigeriano se levantó, atónito. No consultaron a ECOWAS, dijo. Traore lo miró directamente. ECOWAS no nos consultó cuando sancionó nuestra supervivencia. La sala quedó en silencio. Ningún delegado habló. Ningún asistente se movió. Afuera, la cumbre seguía su curso, como si nada hubiera cambiado. Pero adentro, en esa pequeña sala, el centro del poder se había desplazado. Las noticias viajan rápido en política. Pero esta vez, más rápido de lo esperado. Minutos después de la firma del acuerdo, alguien llamó a la puerta del presidente Tinubu. Su ayudante entró corriendo con un teléfono en la mano y manos temblorosas. Señor, está hecho. Firmaron sin usted. Tinubu se puso de pie, con los ojos muy abiertos. ¿Qué quiere decir? Firmaron. ¿Firmar qué? Nadie tuvo el coraje de hablar, pero la pantalla ya mostraba los titulares. Burkina Faso, Mali y Guinea lanzan un acuerdo comercial independiente. Abarrotado frente a ECOWAS. Salió furioso de su sala, ignorando las cámaras y al personal que exigía saber cómo sucedió. Pero ya estaba hecho, firmado, presenciado, documentado, y su nombre no figuraba en ninguna página. En la sala de prensa, los periodistas ya preparaban sus micrófonos. En el centro de la sala había 4 hombres uniformados: Traore, Goita, Doumbouya y Chiani, de Níger. Sin consignas, sin gritos, solo una declaración serena que resonó más fuerte que cualquier protesta. No estamos aquí para desafío, comenzó Traore, pero que continuara con dignidad. Los periodistas se quedaron paralizados. Los ministros susurraban por los auriculares. Los asesores nigerianos miraban a su alrededor confundidos y avergonzados. No se trataba solo de los documentos. Se trataba del cambio. ECOWAS acababa de ser ignorado, no por la guerra, sino por su voluntad de rodillas. En ese momento, Tinubu no solo llegó tarde. Ya no era el centro de la sala. Y para un líder acostumbrado a las cámaras y los aplausos, ese silencio calaba más hondo que cualquier discurso. Tras puertas cerradas, comenzó la sesión privada de líderes de la cumbre. Sin prensa, sin cámaras, solo los jefes de Estado, sus principales ministros y el aire denso que dejaba lo que acababa de suceder. El presidente Tinubu permanecía rígido, con las manos aferradas al borde de la mesa. Frente a él, Ibrahim Traore permanecía quieto, tranquilo, indescifrable, imperturbable. Tinubu no esperó mucho. Se inclinó hacia adelante y habló con voz aguda. ¿Quién te crees que eres?, dijo. Avergüenzas a esta unión. Desafías el orden. Insultas cada principio que defiende ECOWAS. Algunos ministros miraron hacia abajo. Otros miraron a Traore, preguntándose qué diría, pero él no se inmutó. Él no levantó la voz. Ni siquiera parpadeó. Después de una larga pausa, respondió con firmeza, lento y claro. Soy un soldado, dijo. ¿Quién se convirtió en presidente? No al revés. Silencio. Las sillas crujieron. Algunos ministros de Guinea y Mali cambiaron su postura. Algo en la habitación había cambiado, no muy fuerte, pero sí claro. Tinubu retrocedió ligeramente, intentando mantener la compostura. No entiendes la diplomacia, murmuró. Traore lo miró de nuevo. No, respondió. Entiendo el sacrificio. Esa es la diferencia.
Nadie habló después de eso. El moderador intentó pasar al siguiente punto de la agenda, pero el tono ya había cambiado. Cada palabra que siguió tenía un nuevo peso. A partir de ese momento, cada discusión estuvo matizada por lo que se acababa de decir y por lo que no se había dicho. Cuando finalmente las puertas se abrieron y los líderes salieron al pasillo, una verdad quedó clara para todos los que observaban. El equilibrio había cambiado. A medida que la cumbre se acercaba a su fin, la sala volvió lentamente a la rutina. Los papeles fueron barajados. Los auriculares de traducción hicieron clic. El moderador agradeció a los líderes por su asistencia. Todos comenzaron a prepararse para la partida, creyendo que los momentos más importantes ya habían pasado, pero no fue así. Justo cuando se leía la moción final y la sesión estaba cerrando, un micrófono, todavía en vivo, captó algo inesperado. Era Ibrahim Traoré, inclinándose silenciosamente hacia uno de sus ayudantes. Su voz era tranquila. Sin saber que el micrófono aún estaba abierto, dijo solo una frase. África no necesita dominación, susurró. Necesita dignidad. Por un momento nadie se dio cuenta, pero un técnico de sonido se quedó paralizado. La frase se escuchó en algunos auriculares que aún estaban conectados. Alguien presionó grabar y, en cuestión de minutos, el clip comenzó a difundirse. Al caer la noche, ya había escapado de los 4 muros de Abuja. En Dakar, los estudiantes universitarios lo proyectaron en las paredes. En Lagos, los jóvenes nigerianos debatieron su significado en transmisiones en vivo. En Bagadugu, las multitudes se reunieron en las calles, cantando bajo los murales de Sankara. Y en los hogares tranquilos de toda África, la gente escuchaba en silencio. No fue un discurso, no era un plan. Fue simplemente la verdad, dicha claramente, sin cámaras mirando. Y por eso importaba. El shock no vino de lo que se dijo. Viene de cómo fue dicho. Sin podio, sin aplausos, sin actuación, solo carácter. Y en un mundo lleno de ruido, una frase dicha en voz baja fue más fuerte que cualquier otra cosa ese día. A la mañana siguiente, el vídeo había cruzado fronteras. Pero la verdadera sorpresa no fue lo lejos que llegó. Fue hasta donde llegó. En la propia Nigeria, el país del presidente Tinubu, algo inesperado empezó a suceder. En la ciudad de Ibadan, un grupo de jóvenes líderes publicó una carta abierta. ¿Es este el tipo de liderazgo del que nos burlamos o el que necesitamos? En Kano, los radioyentes debatieron la frase una y otra vez, no con enojo, sino con curiosidad. En Lagos, jóvenes profesionales compartieron clips de los momentos de silencio de Traoré, comparándolos con las fuertes reacciones de Tinubu, y poco a poco, algo cambió. Esto no fue solo un insulto que salió mal. Era un espejo. La gente empezó a preguntar, ¿quién realmente limpió esa habitación? No con discursos, no con orgullo, sino con presencia, con control, con visión. Ibrahim Traoré no respondió a nada. No emitió ningún comunicado. No convocó una conferencia de prensa. No explicó lo que quería decir. No lo necesitó porque el micrófono, el que quedó abierto, había hecho lo que los micrófonos rara vez hacen. Había revelado algo real. En Bagadugu, las calles volvieron a llenarse. La gente ondeaba banderas. Cantaron su nombre junto al nombre de Sankara. Pero el verdadero poder provenía del silencio, de lo que la gente ahora sentía sin necesidad de que se lo dijeran. Por primera vez en años, a través de las fronteras y a través de las generaciones, la pregunta no fue quién habla más alto. La pregunta era quién lidera mejor. Y en ese momento, muchos se dieron cuenta de que África estaba empezando a elegir. A medida que finalizaban las reuniones finales, la ciudad de Abuja comenzó a tranquilizarse. Las delegaciones empacaron sus documentos. Los periodistas se apresuraron a publicar titulares. Los líderes posaron para fotos de último momento, pero una figura se escabulló sin flash, sin ceremonia, sin declaración alguna. Ibrahim Traoré abandonó la cumbre antes del amanecer. No hubo sirenas, ni saludos, ni entrevistas, solo una solitaria camioneta negra saliendo por la salida subterránea del Hilton. El coche avanzó lentamente a través de la niebla de la mañana hacia la base aérea militar. Dentro sus ministros estaban sentados en silencio, cada uno de ellos todavía procesando todo lo que había sucedido. Nadie se atrevía a hablar, no porque le tuvieran miedo, sino porque respetaban lo que había hecho. El clip viral aún resonó en todo el continente. El acuerdo fue firmado. El equilibrio se había inclinado, pero Traoré no mostró triunfo. Sus ojos no estaban llenos de victoria, solo de claridad. Cuando llegaron a la pista, se volvió hacia su equipo y les habló en voz baja. La historia no se hace en el podio, afirmó. Se hace cuando nadie aplaude. La puerta del avión se cerró detrás de él.
Ninguna cámara captó el momento. Ningún titular anunció su salida. Pero en toda África, la gente seguía hablando, seguía compartiendo, seguía pensando. Porque el verdadero poder no exige atención. Cambia de habitación y luego se aleja. Si esta historia te conmovió, dale me gusta para que más personas puedan escucharla. Suscríbete para más historias que revelan lo que ocultan los titulares y cuéntanoslo en los comentarios. ¿Crees que el liderazgo se trata de hacer ruido o de tener una fuerza silenciosa? Fuerza silenciosa. Leemos cada palabra y nunca la olvidamos.